Estaba tomando el tiempo para buscar el versículo. Mi hermanito le pido por favor, si tiene su celular, que lo pueda colocar en silencio, de esa manera que nos suene el culto y nos va a interrumpir. Queridos hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno que están agradecidos. Me gusta escucharlos cantar, estaban todos de iglesia cantando sentadísimos. Y es bueno, ¿no es cierto?, escuchar también la alabanza al Señor. Eso, gracias. Entonces, el día de hoy, yo traje una predica que me tocó mucho y la estuve pensando durante toda la semana. Y resulta que el versículo que escogí se encuentra en 2 Corintios 13:5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este es un versículo sumamente fuerte cuando yo lo empecé a leer. De hecho, este versículo me hizo pensar en muchas situaciones, pero la voy a enfocar principalmente en nuestra examinación si nos encontramos nosotros ahora, en este momento, aún o no en la fe, para que puedan ir pensando en esto. Va a ser ese el cuestionamiento primordial del versículo, ¿ya? Para examinar esta primera parte, vamos a repasar una de las 28 creencias fundamentales, que vendría siendo la número 21. ¿Alguien sabe cuál es la 21? ¿No? Va a ser la mayordomía, pero la vamos a ver desde un ámbito un poquito diferente a lo que siempre se trata sobre los diezmos, las ofrendas. Va a ser un poquito diferente esta vez, ¿no? Entonces, cuando yo me iba cuestionando esta invitación de Pablo sobre la examinación, si nos encontramos o no en la fe, esto me hizo preguntar a mí sobre mi mayordomía personal, sobre cómo mi mayordomía la estaba manejando personalmente en las T que se les dice, del tiempo, de los talentos, de los tesoros, del templo que vendría siendo nuestro cuerpo, donde mora, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo. Y en el libro principalmente se menciona la mayordomía del cuerpo, la mayordomía, ¿no es cierto?, de las capacidades, del tiempo y de las posesiones materiales. Y por un lado, la mayordomía es una de las formas de reconocer que Dios es dueño de todo lo que nosotros podamos llegar a ver y pensar. Todo lo que nosotros podamos llegar a ver, pensar sobre este mundo le pertenece totalmente a Dios, y la mayordomía es la forma en que nosotros alabamos al Creador por todo lo que nos ha dado. ¿Ya? Entonces, vamos a ir por cada una de las partes de la mayordomía, pero nuevamente, tener en mente, nos vamos a dirigir prioritariamente a la mayordomía del cuerpo. ¿Ya? Entonces vamos a ir con la primera, mayordomía del cuerpo. En Lucas 10:27 dice que el Señor nos dice que amemos al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Exacto. ¿A qué se refiere con eso? Con la fuerza, con la mente. Dios nos da este cuerpo para poder desarrollarlo principalmente en nuestra capacidad física, ¿no es cierto?, trabajarlo para que esté sano, en nuestra capacidad mental, para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, desarrollar nuestro intelecto, para que nosotros podamos entender la palabra, las verdades que Dios nos brinda, y de esa manera nosotros podamos vivir acorde a la voluntad de Dios. ¿Escucharon un amén? Amén. Que el Señor nos brinda todo este cuerpo, ¿no es cierto?, todo este vehículo, como también un don. Uno se preguntará, ¿por qué un don será el cuerpo? Porque nosotros, dentro de nuestro cuerpo, poseemos el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo nosotros nos movemos hacia las personas. Vamos a hablar sobre Jesucristo, nos podemos ir a las iglesias, podemos ir a las calles a predicar, podemos movernos a través de ADRA, ayudar a la gente que lo necesita, utilizar nuestro vehículo, nuestra voluntad y nuestro cuerpo para poder expresar todos los dones maravillosos que Dios nos ha dado. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, Lucas nos está diciendo que nosotros alabemos al Señor con todas nuestras fuerzas, es con todo nuestro cuerpo. Y es nuestra responsabilidad cuidar que nuestro templo esté, ojalá, lo más sano posible. El régimen ProSalud, por ejemplo, que ustedes puedan estudiar sobre él, cómo nuestro cuerpo puede estar bien para que nosotros tengamos las menos enfermedades posibles a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, están nuestras capacidades. Nosotros poseemos talentos musicales, talentos para la prédica, talentos para ser maestros de escuela sabática, talentos para las comunicaciones, por ejemplo, que lo hace muy bien, ¿no es cierto?, la hermana. Muy bien. También, por ejemplo, talento para el canto, para alabar al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos todos estos talentos, es deber de nosotros el cultivarlos y desarrollarlos para que la obra, ¿no es cierto?, siga extendiéndose a todo el mundo. Es deber de nosotros. Por eso también está la mayordomía de las capacidades. Por otro lado,
la mayordomía del tiempo. La Biblia nos amonesta a no portarnos como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Aquí me quiero detener un poco. ¿Por qué en Efesios 5, versículo 15-16, dice, ¿no es cierto?, que los días son malos? No sé si se recuerdan, pero Pablo en ese momento le estaba escribiendo a Éfeso, y Éfeso era una metrópolis donde había mucha actividad humana comercial, ¿no es cierto?, de desafíos, pero era principalmente una comunidad donde se adoraba a la diosa Artemisa. La diosa Artemisa, ¿no es cierto?, era una diosa que se cuidaba como en general de la apariencia, de los excesos. Había una descomposición moral terrible, había demasiados excesos, y era difícil no ser arrastrado en ese periodo por todo lo que ellos veían. Ahora, dentro de eso, dentro de los excesos que habían, en el Nuevo Testamento se menciona que hay dos tipos de tiempo, para que lo puedan tener en mente: el tiempo Kairos y el tiempo, ¿no es cierto?, Cronos. El que nosotros manejamos principalmente es el tiempo Cronos. Yo veo la hora, digo son las 11:44 y el tiempo sigue avanzando. Ese es el tiempo Cronos, el que usted cuenta. Pero el tiempo Kairos, enfocado a la mayordomía, es que usted el tiempo lo toma como una oportunidad para que ese tiempo sea intencional, para que ese tiempo tenga una intención que va a ser estudiar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, aprovechando todo lo que nos brinda. Entonces, por eso, cuando se habla sobre esto, es ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre, que se nos concede con el fin de que nosotros formemos un carácter adecuado a la voluntad de Dios. Manejar ese tiempo, ¿ya? Avanzando. Cuando, ¿no es cierto?, dentro de la mayordomía, de esta creencia fundamental, se habla sobre las posesiones materiales, nos habla sobre el manejo fiel de nuestros bienes materiales, nuestros diezmos, ofrendas, como acto de adoración y como acto de desprendimiento. Ahora que ya repasamos lo que es la mayordomía en general, vamos a hacer un contexto de lo que estaba viviendo Pablo para poder entender por qué la prédica hoy se enfoca en la mayordomía, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Pablo estaba en Corintios, y en Corintios era un lugar donde Pablo estaba trabajando en una iglesia arduamente, estaba lleno de problemas, había divisiones grandes, desórdenes, una desobediencia moral terrible. Para que se hagan una idea, es como cuando Santiago, se viene el año nuevo, todos van a comprar las cosas para los festines, ¿no es cierto? Todos están con mucho tumulto de gente, van al Carro Mail, se pasan por todos los lugares. Cuando es el Día del Niño, por ejemplo, acá en el portal, estamos todos comprando ciertos regalitos para los niñitos, vamos, y está sumamente lleno. Hay una actividad comercial tremenda porque era una metrópolis comercial. Pero también esta colonia, por estas divisiones y desórdenes, había una obsesión por el dinero, una obsesión por el poder, el éxito y las apariencias de las cosas. Y más que nada, había una idolatría tremenda en los templos. Había una idolatría para los dioses griegos, los romanos, los egipcios. Y era tan famosa Corintios que se inventó inclusive un verbo para referirse a Corintios como estaba en esa época. El verbo era coriantizar. Cuando te decías que tú estabas coriantizado sobre algo, significaba que tú estabas viviendo, ¿no es cierto?, en pecado, que estabas viviendo en inmoralidad, que estabas viviendo en libertinaje. Y por eso Pablo, ¿no es cierto?, fundó una iglesia allá, y el trasfondo que había era grande, era un trasfondo pagano, y las personas que estaban recién creyendo en Jesucristo les costaba dejar sus viejas costumbres, para que se hagan la idea. No sé si me va sonando, pero a través de cuando nosotros hablamos de Corintios, no sé si estará o no muy alejado de lo que nosotros vivimos hoy en día, para que vayan también pensando en eso. Por otro lado, sobre las divisiones y el orgullo, estaban fascinados sobre los sofistas, sobre esos filósofos en Corintios. Estos sofistas cobraban inclusive fortunas para que los escucharan. No importaba acá mucho la verdad, había discursos brillantes, pero lo que más importaba era el carisma. Era cómo, ¿no es cierto?, yo mencionaba la verdad, cómo yo podía vender lo que yo estaba estudiando para que los demás lo pudieran comprar. Y cuando pasaba esto, no importaba mucho la verdad, y también había peleas con los apóstoles. Algunos decían, yo soy más de Pablo por lo que él está mencionando, por todo lo que me está trayendo el Evangelio nuevo, ¿no es cierto? Y otros decían, yo soy de Pedro, y los líderes principalmente estaban compitiendo por una popularidad para ver quién era, ¿no es cierto?, el que vendía mejor, ¿no es cierto?, el Evangelio.
Y se toleraban también casos de incesto, lamentablemente. En la cena del Señor muchos se emborrachaban, no ayudaban a los pobres. Y nuevamente, ¿no les parece esto que se asemeja un poquito a lo que estamos viviendo hoy en día en las noticias, lo que se ve? O sea, no está tan distinto ese Corintio de atrás, donde estaba Pedro, a lo que está hoy, para que vayamos pensando en eso. Y estaban también los superapóstoles, que también Pablo los menciona, se les llamaba Hyperbian Apostoloi, que eran excelentes oradores, discursos floridos, que oraban hartos por sus enseñanzas y además traían cartas para decir, cartas de recomendación, presumiendo sus visiones místicas, presumiendo todo lo que ellos podían tener para poder entregar o vender. Y atacaban a Pablo principalmente porque Pablo, cuando escribía sus cartas, uno podía leer y decir, pucha, es una persona muy letrada, una persona que entiende mucho el Evangelio, las verdades de Jesucristo, pero resulta que cuando yo lo veo y me está predicando enfrente, la persona parece disminuida físicamente. Parece una persona que al parecer no le acompaña mucho Dios porque hace cosas con sus manos, levanta tiendas, y más encima está en persecución constante. Entonces los sofistas de esa época mencionaban cómo Pablo puede tener el favor de Dios si está sufriendo persecución y no está cobrando por predicar, sino que simplemente hace su trabajo con las manos para poder vivir. Era un cuestionamiento total a la persona que estaba trayendo el Evangelio en esa época. Entonces, la analogía, cuando un mayordomo, para que se vayan preguntando, imaginamos a alguien que administra dinero, propiedades o el tiempo, ¿no es cierto? Pero supongamos que alguien llega a nuestra casa y entra, ¿no es cierto?, sin permiso. Empieza a desordenar sus muebles, empieza, ¿no es cierto?, a servirse un huevito, ¿no es cierto?, se prepara un huevo del sartén, va a sacar una tajada de pan, bota las migajas, ¿no es cierto?, al piso, y resulta que después le dice si tiene o no azúcar para echarle al té. Usted diría, ¿qué cosa más negativa puede ser eso? Y ustedes lo tratarían de echar, ¿no es cierto? No le invitarían a tomar té, ¿no es cierto? Una persona que sería muy, podríamos decirle, muy paxa, ¿no es cierto? Pero dentro de ese contexto, no sé si ustedes lo habían pensado, pero ese contexto de divisiones de pensamiento, de diversas doctrinas, competición por cada apóstol que uno está siguiendo, ¿no es una casa esa ya desordenada? Por eso yo quería hacer una analogía. Si alguien llega a su casa a ese momento, ustedes lo encontrarían totalmente fuera de serie. Y Corintios era una casa fuera de serie, también afuera. Entonces, dentro de esta casa, ¿no es cierto?, yo quiero hacer una comparación, una pequeña comparación sobre lo que había en el antiguo Corintios versus nuestra realidad de hoy en día, para que sigamos viendo, antes de seguir analizando el versículo, qué estaba pasando en ese contexto, para que entendamos la mayordomía de nuestro cuerpo. En Corintios teníamos a los sofistas, como les mencionaba, que cobraban mucho dinero, eran grandilocuentes con sus discursos, expresaban sus verdades, ¿no es cierto? Y hoy en día tenemos a nosotros unos influencers que venden la verdad a medias, una verdad de puro humo. No sé si han visto influencers que se graban a sí mismos viendo un video en vivo o grabado para ver nosotros cómo ellos están reaccionando a ese video. Y nosotros lo vemos. O puede que no se vea, pero realmente sí. Como también nosotros hay ideas de productividad en el trabajo, cómo ser mejores con el tiempo, cómo nosotros aprovechar mejor los estudios, cómo ser mejor con el trabajo, etc. Y vemos que son unos niños que están promoviendo, ¿no es cierto?, algunos recursos, algunas ideas de cómo ser más productivos, pero ni siquiera han terminado séptimo básico y están reprobados casi todos los ramos que están cursando en el colegio. Por otro lado, nosotros tenemos el tema del ejercicio. Ahora todos son geniales haciendo ejercicio. Todos dicen que tienen la mejor postura para hacer un ejercicio terminado en el gimnasio y van y son realmente influencers. Pero todo esto se está vendiendo y está creando de a poquito una era de confusión con todo lo que se transmite y todo lo que nosotros vamos consumiendo. Nosotros aún estamos analizando la primera parte del versículo, ¿ya? Dentro de esto, Corintios tenía diversas opiniones filosóficas. Los estoicos en su momento, para ellos la verdad era sumamente relativa. Lo importante era tener la capacidad de ganar debates, ser elocuentes, sofisticados, demostrar superioridad intelectual. El estatus social estaba directamente ligado a qué tan sabio uno podía parecer cuando hablaba. Estaba el dualismo platónico. No sé si se acuerdan, dentro del colegio, el dualismo platónico donde se separaba el espíritu del cuerpo.
Entonces, dentro de este dualismo se promovía que el espíritu o el alma era lo único puro, entonces el cuerpo se desechaba. ¿Qué importaba lo que pasara en el cuerpo si finalmente el espíritu era el que iba a trascender? Y el cuerpo en sí mismo iba a ser una cárcel. Y esto fue afectando a la iglesia de Corintios de esta manera. Algunos argumentaban que el cuerpo, como era material y un día iba a desaparecer, lo que hicieran con él espiritualmente no importaba. Y nosotros sabemos que esto choca con el Evangelio. Y Pablo, en base a eso, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Cierto? Usar la filosofía para justificar su inmoralidad sexual. Había una negación de la resurrección. A los griegos les parecía absurdo y grotesco que los cuerpos podrían resucitar. Y esto pasaba porque el alma, si ya era libre cuando el cuerpo había muerto, iba a volver a esa prisión nuevamente. Ese era el dualismo. Entonces, Pablo, durante el capítulo 15, defiende principalmente la resurrección física de Cristo y a los creyentes. También tenemos el budismo, por otro lado, cómo entra a la mente a través de las aplicaciones de meditación, las pausas corporativas para el estrés, ejercicio que es poner la mente en blanco, cuando nosotros sabemos principalmente que si nosotros dejamos nuestra mente en blanco es un área vulnerable para que el enemigo pueda atacarnos principalmente con diversos tipos de pensamientos. Nosotros no tenemos que vaciar la mente para que esté vacía, tenemos que tener la mente llena de palabra de Dios para que eso sea nuestro alimento constante en nuestra mente. Así nosotros vamos en contra, ¿no es cierto?, del budismo. También estaba el espiritualismo moderno, el New Age, donde se hablaba sobre la ley de atracción, donde nosotros, ¿no es cierto?, nos enfocamos en lo que queremos, tenemos tableros, ¿no es cierto?, colocamos fotografías y a través de eso nosotros pensamos que a través de un pensamiento recurrente eso se va a manifestar en nuestra realidad, pensando que nosotros tenemos alguna parte de divinidad, que podemos crear cosas en las cuales, ¿no es cierto?, no hemos invitado a Dios de ninguna manera. Pero nosotros sabemos que nuestros pensamientos, el enfoque bíblico es que nosotros no tenemos que andar decretando, manifestando nada, sino que nosotros debemos someter todos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, para que de esa manera podamos andar en buenos pasos. Por otro lado, estaba la autarquía, que era la autosuficiencia. Los estoicos decían: si no puedo controlar lo que pasa afuera, puedo controlar cómo reacciono por dentro. Y finalmente ellos decían que había una fortaleza gigante en ellos mismos, no necesitaban a Dios, no necesitaban de la gracia, o sea, de Jesucristo, no necesitaban de una comunidad, se bastaban solamente a sí mismos por lo que pensaban que podían hacer. Y esto choca mucho con lo bíblico, porque nosotros no somos autosuficientes, sino que nosotros somos Cristo suficientes. De esa forma nuestra fortaleza no viene de nuestra fuerza mental o lo que nosotros podamos hacer, sino reconocer que nuestra debilidad se va manifestando, ¿cierto?, cuando nosotros veamos que Dios es el que suple todas nuestras necesidades y todo lo que nosotros podamos, ¿no es cierto?, tener en mente. Y Pablo decía en 2 Corintios 12:10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces, con todo este caos que yo le he mencionado, con todo lo que estaba pasando en Corintios en ese momento, Pablo, ¿no es cierto?, nos invita a hacer la examinación para ver o no si estamos en la fe. Ahora, la pregunta es: ¿cómo probarnos a nosotros mismos si nuestro cotidiano vivir se suma a todo lo anterior la multiplicidad entre tensión, creencias y otras? En nuestro cotidiano vivir nos enfrentamos a pensamientos de ansiedad por el futuro, tareas a veces no finalizadas en el trabajo, de cómo voy a pagar una cuenta, de qué responsabilidad tengo, ¿no es cierto?, después quizás de eclesiástico, o qué voy a hacer en la tarde. Hay una autocrítica destructiva con nosotros mismos, la manera en cómo lidiamos con nuestro desempeño, nuestras ansiedades. A veces nos apuntamos con el dedo pensando que como nos fue en la semana, lo podríamos haber hecho mucho, mucho mejor. Algo que quedó sin resolver le damos vuelta en toda la semana y nos va abarcando el pensamiento día tras día, y de esa manera nosotros vamos simplemente apuntando a nosotros y vamos dejando lentamente a Jesucristo de lado en toda nuestra actividad de la semana. Y de repente llega el día viernes, que es un día de preparación, que nosotros empezamos a preparar todas nuestras cositas para poder alabar al Señor, pero aún así no hemos soltado los pensamientos quizás de resentimiento que se ha generado en la semana,
el cómo nosotros hemos lidiado con la envidia hacia otros hermanos sobre algunas cosas, que tiene mejor bendición que uno, que tiene mejor casa, que predica mejor, que alguien te hizo daño y no lo puedas perdonar. Todos estos pensamientos han estado en la semana y no sé si alguno de nosotros ha, poquito a poquito, ido viviendo, haciendo su culto personal en la mañana, dedicar un tiempo para hablar con Dios en la tarde o durante el día, poder leer la palabra, poder meditar sobre un versículo que usted encontró en la lección para poder tenerlo en mente y de esa manera estos pensamientos no nos vayan embargando. Entonces ahora la pregunta es, a cada uno de ¿ustedes se resisten a esos pensamientos cuando se van generando durante la semana? ¿Dejan que los vayan embargando y vayan desplazando a Cristo en cada día que vaya pasando? Es una pregunta para que nosotros nos podamos hacer. Nos resistimos a esas creencias o verdades a medias de los influencers, a esas entretenciones, divulgaciones de información. ¿Existe en nosotros algún ápice de resistencia de querer vencer esos pensamientos con lo bueno? Y lo bueno va a ser la palabra, obviamente. Pero la empezamos a buscar, empezamos a escudriñar, empezamos a estudiar para que finalmente el pan de cada día no sean nuestras preocupaciones, sino que sea la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que ir enfocando. Y lo genial que ocurre acá, queridos hermanos y hermanas, es que Pablo nos brinda una orientación de cómo ser un buen mayordomo de nuestra mente. No sé si ustedes habían pensado, pero yo creo que también dentro de lo que hemos hablado acá, se va revelando un poco. La única manera que Dios pueda comunicarse con cada uno de nosotros es a través de nuestra conciencia, es a través de nuestra mente, para que nosotros podamos entender qué está ocurriendo. Por eso Dios nos dio razón, nos dio entendimiento, nos dio discernimiento. ¿Cómo yo puedo lograr tener ese discernimiento si el canal que es receptivo para eso, yo no lo estoy cuidando con las cosas que me estoy nutriendo para tenerlo en mente? Entonces, en Filipenses, Pablo, que es el capítulo 4, 8, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si ustedes escudriñan bien ese versículo, ¿de qué nos está hablando Pablo? Apartarnos del mal. Apartarnos del mal, ¿cierto? Pero hay una figura primordial en este versículo. Lo voy a leer de nuevo para que lo puedan pensar. Pablo en Filipenses 4:8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea digno de alabanza, en esto pensad. ¿De quién está hablando? Exacto, hermano. O sea, finalmente Pablo está direccionando que todas tus preocupaciones, todo lo que tú puedas tener en la semana, todo lo que tú estés albergando como un pensamiento negativo, todas tus preocupaciones, ansiedades por el futuro, en qué voy a trabajar, cómo voy a pagar la cuenta, cómo la voy a hacer después de la tarde, no tengo que comer, cómo puedo solucionar el problema con mi hermano, con mi hermana, cómo puedo pasar esta vida llena quizás de angustias. Pablo te dice, pensar primero en Dios, para que de esa manera puedas tener tranquilidad. Entonces, Satanás se ha encargado de preparar toda esta casa desordenada, la cual es, ¿no es cierto?, nuestro contexto cultural en lo que vivimos también los cristianos, para que nosotros poco a poco vayamos perdiendo esa mayordomía sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, que es donde nosotros recibimos la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que vemos constantemente, por ejemplo, el Instagram, el TikTok, las noticias, los adelantos tecnológicos, la extensión 24/7 con Netflix y otras plataformas, la música, la lascivia virtual. Esto está generando un contexto virtual. Satanás lo que hizo anteriormente en Corintios fue hacer un contexto, ¿no es cierto?, que no era tan masificado, pero ahora con lo virtual, con lo que se está grabando, se puede llegar a todos nosotros sin necesidad de movernos. Entonces, a ver, ese contexto de Corintios se trasladó a un contexto virtual. Ahora la pregunta nuevamente es si nosotros estamos tomando conciencia de que todo lo que ocurrió en Corintios finalmente no nos vaya a estar consumiendo nuestro pensamiento. Es para pensar eso. Y esto, cada vez que nosotros no tenemos una buena medida sobre lo que escuchamos, entendemos, cómo nos estamos metiendo en el día a día, a cada momento, todo esto va a ir provocando, hermanos míos, que nuestro filtro de la fe o se vaya debilitando o se vaya haciendo más fuerte.
Entonces, por eso, ¿no es cierto, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos del versículo, que nosotros tengamos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe y probados a vosotros mismos, se trata de que usted se pruebe cada día qué está haciendo con su tiempo y con su mente para ver si usted está nutriendo más de Jesucristo que de otra cosa. De Jesucristo que de otra idolatría. Finalmente, antes en Corintios era Artemisa y ahora la Artemisa se transformó en todo lo que nos distrae. Todo lo que nos distrae de Jesucristo. El llamado, ¿no es cierto, hermanos? En cuanto a lo que hemos conocido, hablado, contextualizado, cuando Pablo pregunta si conocemos que Jesucristo está en nosotros, la pregunta es si nos dedicamos a nutrir esa parte, nuestra espiritualidad, para que Jesucristo pueda estar en nosotros, nuestra conexión con Dios. El desafío que les dejo, queridos hermanos, es que los animo a reflexionar qué estamos consumiendo cada día con nuestra mente, qué estamos escuchando, entendiendo, viendo, qué pensamientos tenemos recurrentes, si nosotros estamos llevando nuestros pensamientos a Jesucristo para que Él nos pueda decir finalmente qué tenemos que pensar, el leer la palabra, recurrir a Dios, leyendo su palabra, conversando con Él. ¿Cuánto se extraña, queridos hermanos? No sé si a usted ha pasado, ni siquiera a veces pasamos 5 minutos orando a Él continuamente, hablando con Él finalmente como si fuera nuestro Padre. No sé si han tenido tiempo para hacer eso. Quizás vinieron hoy porque tocaba el culto nomás, como una rutina. Pero Jesucristo lo está invitando que esa rutina sea rota a través de la comunicación, sea rota a través de la mayordomía que Dios nos dio sobre nuestro cuerpo. Eso es lo que Dios nos está invitando a que nosotros podamos pensar sobre él. Nuestro cuerpo, queridos hermanos y hermanas, es un don preciado, el don que Dios nos dio para que nosotros podamos expresar el Evangelio. Usted no tiene otro propósito en la vida que sea expresar el Evangelio a los demás. No tiene usted otro propósito en la vida que no sea alabar a Jesucristo. Usted no tiene otro propósito en la vida que examinar toda su vida para ver si estoy cumpliendo o no con la voluntad de Dios en mi vida. Cuidar su familia, cuidar, ¿no es cierto?, la mayoría del cuerpo, sus capacidades, sus talentos. Todo eso, todo lo que usted tiene y puede llegar a ver, oler, examinar, escuchar, todo le pertenece a Jesucristo. Nada le pertenece a usted. Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, cuando en Proverbios se dice que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón para tener la más pura adoración de Jesucristo, se trata de que nosotros continuamente intentemos tener esa comunicación con Cristo cada día, cada mañana, en cada tarde, en cada momento, orar sin cesar, para que de esa forma Satanás tenga la menos distancia posible a poder afectarnos en algo que nosotros tenemos, que es a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cuiden todo lo que hacen, cuiden todo lo que piensen, cuiden todas las bromas que hacen, cuiden todas las cosas que están pensando en el día a día, para que de esta forma nosotros podamos, ¿no es cierto?, agradecer el sacrificio tremendo y hermoso que hizo Jesucristo en la cruz, que cuando usted mira la cruz es nuestra esperanza. Pero esa esperanza se puede transformar en una fe totalmente débil si usted no se ocupa de leer la palabra, de examinarla y dedicar cada momento, cada exhalación que usted tiene de su cuerpo a Jesucristo, que es lo más importante. Hermanos, después de un bonito sermón,